Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a contar mi opinión sin y con spoilers de Black Adam, la nueva película del universo DC. Les voy avisando que al principio de la crítica hablaré sin spoilers, no les voy a contar prácticamente nada importante sobre la trama, pero luego al final del vídeo yo les avisaré. En el propio vídeo les voy a comentar cosas con spoilers porque creo que tiene un par de detalles interesantes que son dignos de mención, pero que solo puedo comentar si los revelo. Así que al principio del vídeo pueden estar tranquilos, pero luego cuando yo les avise, pues si no han visto la película les recomiendo que lo dejen para más adelante. La película en líneas generales me ha decepcionado, no me parece una malísima película, no me parece un desastre, tiene aspectos rescatables, pero creo que tiene problemas importantes sobre todo a nivel de guión. La dinámica de personajes no es del todo adecuada, no funciona del todo bien, no hay naturalidad y sobre todo creo que no se les da conflictos suficientes para que funcione. Cae en muchos tópicos, ¿no? El típico personaje joven que admira al protagonista, el típico hermano, sobrino, tío que hace las gracietas para que haya un poquito más de ligereza en contraposición con el personaje protagonista, que en este caso es mucho más serio, más estoico, y al final cae en los tropos del género, en los tropos malos, los que vimos en los años 2000, sobre todo en el género de superhéroes, porque creo que sí que la fórmula se ha ido refinando con el paso de los años y ya no se cae tanto en este tipo de problemas. El guión creo que es lo peor de la película, no funciona a nivel de estructura y creo que sobre todo no funcionan los personajes que más importancia tienen. Es verdad que la Justice Society no está mal, sobre todo el personaje de Aldis Hawkman y luego el personaje de Pierce Brosnan, pero son un oasis en un desierto de personajes que realmente te dan un poco igual, ¿no? Creo que es un poco una oportunidad perdida, porque si nos hubieran mostrado la dinámica de los personajes dentro de la Justice Society y lo hubieran contextualizado un poco, pues nos habrían importado más, habríamos empatizado más con los personajes a posteriori, pero es que durante el transcurso de la película muchos de los personajes me daban igual. Luego, en el caso de Dwayne Johnson, sí que es verdad que es lo mejor de la película, creo que es un aspecto que no habíamos visto de sus interpretaciones anteriores, porque es un personaje mucho más serio, de vez en cuando suelta algún que otro chascarrillo y tal así, pero el personaje casi todo el tiempo se mantiene serio, sobrio, y eso ayuda a que encaje con su posición de antihéroe, ¿no? Porque no lo pintan del todo como un villano, pero tampoco como un héroe per se, pero sí que es verdad que la transición gradual o el viaje personal que vive a lo largo de la película no está del todo bien realizado. Me habría gustado ver un poco más de matices y un poco más de riesgo por parte de la película y que verdaderamente nos lo pintaran como el villano, porque recuerden que es el villano oficial de Shazam, ¿no? Es el contrapunto. Entonces, verle a cierto nivel teniendo escenas un poco heroicas, pues a veces como que choca un poco, ¿no? Parece que Hollywood no ha conseguido dar con la nota adecuada en este tipo de historias para que un antihéroe o un villano realmente muestre esa parte más oscura de sí mismo, ¿no? Aquí lo hay, pero pinceladas de brocha gorda y no acaban de ayudar al personaje. La película es muy espectacular a nivel visual, es bastante épica, creo que Jaume Collet Serra sabe componer planos de manera majestuosa. Y sí que tiene un par de secuencias bastante potentes, el uso de la cámara lenta, que ya lo hemos visto en otras secuencias, en otras escenas de películas de DC, ¿no? Como pueden ser principalmente las de Zack Snyder, pero también es verdad que por momentos la película se concentra tanto en la acción que no aporta lo suficiente a nivel emocional y a nivel de personajes, ¿no? Hay incluso un par de escenas de acción que literalmente si las eliminas la película sigue siendo la misma y eso es un problema. La acción siempre tiene que o bien informar sobre los personajes, profundizar en ellos o avanzar la trama. Y cuando a veces no se conjuga ninguno de esos elementos, pues simplemente es paja. Paja muy vistosa. Entonces, en ese sentido yo he tenido bastantes problemas con la película. Lorne Balfe, que es el compositor de la película, a mí me encanta, es uno de mis compositores favoritos, me flipa su composición en Mission Impossible Fallout, pero aquí en esta película, si bien tiene grandes temazos, creo que está omnipresente y hay momentos en los que las escenas necesitaban respirar y que hubiera o bien una composición más sutil o directamente nada de música, que al final la película quiere ir a saco, quiere que todo el rato la gente esté sintiendo cosas y que no se aburra y tiene un miedo atroz a mostrarnos una escena íntima entre dos personajes hablando y sin música de fondo. Entonces no sé si es tanto problema de Lorne Balfe o de la dirección de Jaume Collet Serra a la hora de incidir tanto en la cantidad de canciones que forman parte de esta película. Entonces me habría gustado que
se bajara un 20 o 25% la cantidad de música utilizada, porque habría ayudado mucho a que la película transcurriera de mejor manera. Luego, la fotografía de Lawrence Sher me ha gustado mucho. Creo que utiliza tonos intensos, mucho contraste. Los tonos oscuros se contraponen muy bien con la luminosidad de ciertas escenas, sobre todo cuando está por ahí la Justice Society. Y disfruto mucho con esos tonos, sobre todo ocres en muchos momentos que utiliza Lawrence Sher, que ya ha hecho la fotografía de películas como Joker, como Godzilla, King of the Monsters, y que va a ser también la segunda parte de Joker. Entonces es un gran director de fotografía y aquí creo que hace un trabajo más que digno. Pero luego, si nos concentramos mucho en la historia, creo que no funciona del todo bien, no terminan de explicar demasiado bien ciertas cosas, y luego cuando llegas al final como que te encuentras un poco con el villano por sorpresa, entre comillas, porque es un personaje que va y viene y que realmente no tiene ningún tipo de sustento a nivel dramático en la trama más allá de ansias de poder. Entonces eso ya lo hemos visto y creo que eso deberíamos de dejarlo atrás a estas alturas de la vida, porque es un universo tan rico el del superhéroe que yo creo que ya le podemos exigir bastante más a una película de estas características. Así que no me voy a extender más, simplemente diré que la película es un quiero y no puedo, una oportunidad perdida, que sí que tiene cosas interesantes como la banda sonora de Lord Nevalfe cuando está un poco más contenido, y sobre todo la interpretación de Dwayne Johnson y las bases que sienta con la Justice Society y el futuro del personaje de Dwayne Johnson, en el sentido de que creo que puede dar juego si se enfrenta contra Shazam o lo que sea. Pero más allá de eso, he tenido bastantes problemas con la película. Creo que me ha dejado un poco frío incluso, y sobre todo es que la familia protagonista, tanto la mujer como su hijo, creo que a nivel interpretativo se le tiene que exigir más para que nos aporten esa parte humana que requieren los personajes. Así que hasta aquí pueden escuchar si no quieren saber ningún spoiler sobre la película, porque ahora sí que les voy a revelar detalles que quiero comentar y que creo que van a apoyar un poco mi opinión sobre la película y va a ser un poquito más redondeada, vamos a decir. Así que ya saben que si no han visto la película, por favor paren el vídeo, vayan a ver la película y luego cuando vuelvan ya pueden seguir viendo el vídeo sin ningún tipo de problema. Dicho esto, pasamos a la sección de spoiler y simplemente diré un par de detallitos que ahora sí que puedo comentar. Y es el hecho, por ejemplo, del personaje de Pierce Brosnan. Creo que se lo pasa en grande, él está muy bien y sobre todo me ha gustado que hacia el final creo que el personaje tiene cierto recorrido dramático que está bien utilizado. Me gusta la relación que tiene con el personaje de Aldis Hodge, de Hawkman. No se explora lo suficiente porque la película no tiene mucho interés en explorar demasiado los personajes, más allá de dar contexto al personaje de Dwayne Johnson y ya está. Incluso la dinámica que se crea entre el personaje de Black Adam y la familia protagonista podría haber sido mucho más interesante si verdaderamente la estructuraran de tal forma que tú entiendas en todo momento que Dwayne Johnson está viendo reflejada a su familia, que ha sido asesinada, en el final de la película, ¿no? Que es cuando verdaderamente necesitamos que nos toque la fibra sensible. Pero yo solo lo intuí porque 2 más 2 son 4 y a él se le murió la mujer y su hijo, y en esta película está salvando a una mujer con su hijo. Entonces veo el paralelismo, pero en la película apenas hacen alusión, lo das por hecho, pero en ningún momento lo usan a su favor, en su propio beneficio. Entonces yo creo que eso fue un problema de base que hace que el niño al final sea hasta un poco repelente, ¿no? Porque está todo el rato hablando, es súper fan de... Realmente es como un poco copy-paste de Shazam, pero mal, ¿no? El típico chico joven que le encantan los superhéroes y que sabe de cosas de poderes y que está todo el día encima del protagonista preguntándole cosas. Y entonces, en plan, ¿para qué haces lo mismo si ya lo vimos en Shazam? No tiene sentido. Entonces, en ese aspecto creo que la película adolece de bastantes problemas. Y luego me gusta a cierto nivel el final de los últimos 20 minutos de película, que creo que sí que son bastante épicos y que se cierra relativamente bien la historia, pero al final aspectos aislados no van a arreglar una película que en general tiene bastantes problemas. Y aparece por ahí Amanda Waller, ¿no? El personaje de Viola Davis, que ya saben que conecta directamente con las películas de Escuadrón Suicida, etc. Y también la podemos ver en la escena postcréditos, de la que hablaré en breves instantes. Pero al final acaba sumando muchos aspectos sobre la película que unidos entre sí no funcionan. Entonces
me he quedado un poco frío a la hora de observar cómo iban desarrollándose los acontecimientos y es una auténtica lástima. Pero bueno, vayamos a lo gordo, vayamos a lo bueno. La película tiene una escena postcréditos y esa escena postcréditos es súper importante porque ¿quién aparece? Nada más y nada menos que Superman. Y no cualquier Superman, sino el Superman de Henry Cavill. Yo les reconozco que a mí se me saltaron las lágrimas porque a mí me encanta, me gusta bastante Man of Steel. Creo que Henry Cavill es un Superman increíble y que ha sido desaprovechado constantemente, tanto en Justice League de Joss Whedon como en Batman vs. Superman, que es verdad que lo arregla un poco en la edición extendida, porque ahí sí que el personaje de Superman tiene más que hacer, pero en la edición estrenada en cine, Superman pierde muchísimo, es mucho más interesante el Batman de Ben Affleck. Pero es verdad que vimos un Superman un poco más luminoso e interesante en Justice League, el Snyder Cut, que a mí me parece una gran película, y que sobre todo hacia el final de la película vemos a ese Superman luminoso y esperanzador que siempre hemos querido ver en pantalla. Aquí veremos qué es lo que hacen con él, pero lo que está claro es que la vuelta de Henry Cavill es una gran noticia porque eso significa que podríamos tener en el futuro una Man of Steel 2 o un Superman contra Black Adam y yo creo que ahí podríamos estar ante una gran película. Lo único que deseo es que le dediquen más tiempo al guión, porque si vuelven a entregarnos un guión que parece por momentos un first draft, una primera versión del guión, pues yo no lo quiero ni regalado. Así que yo me callo ya, espero que hayan disfrutado de esta reseña. Si les ha gustado pueden suscribirse al canal, darle like al vídeo y comentarme en los comentarios si ustedes están de acuerdo con mi percepción de la película. ¿Les ha gustado más que a mí? ¿Menos? ¿Creen que es una gran película del DCU? ¿Qué creen que va a venir a continuación? ¿Black Adam una secuela? ¿Black Adam contra Shazam? ¿Black Adam contra Superman? Cuéntenme que yo estaré encantado de debatir con ustedes en los comentarios. Y, como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces... nos vemos en el cine.